Estimados estudiantes, muy buenas tardes. ¿Me confirman si me están escuchando? Sí, profe. Ok, muy bien. Como siempre, estas sesiones son grabadas para que las personas que no puedan asistir puedan visualizar posteriormente el tema que traemos para el día de hoy. ¿Ok? Voy a cerrar la cámara para empezar a proyectar. Muy bien. El objetivo de hoy, como les comenté a algunos que me han escrito, es focalizarnos en la segunda entrega del proyecto de investigación formativa, ¿sí? Eh, mm, lo primero, pues, es recordarles que esta entrega se habilitó el día de hoy, tal como les recordé el día de ayer. Esta transacción o esta actividad se habilita hoy, se cierra el día martes. Como siempre, las recomendaciones para tener en cuenta se las indiqué en el mensaje. Ahí están visualizando mi pantalla. Sí, señor. Ok, muy bien. Obviamente lo primero es desarrollar lo que nos solicita el instructivo. ¿M? Obviamente recordarles que estas actividades no tienen recuperación, o sea, si no son presentadas dentro de las fechas estipuladas, pues no se puede asignar nota. También, pues recordarles que está prohibido recibir entregas después de las fechas a través de correo electrónico. Bien, como la primera observación es entregar lo que nos solicita el instructivo. Recordemos rápidamente que nos solicita para la segunda entrega este instructivo. La segunda entrega, como se indica acá, es básicamente calcular el costo de capital y ya teniendo claro ese costo de capital, sobre todo para BPN y RBC, poder calcular estos indicadores de decisión financiera. Es básicamente lo que se tiene que desarrollar. Bien, esa es la primera claridad que hay que hacer. Segundo, si yo les hice alguna observación o recomendación a la entrega previa 1, la idea es que ustedes ajusten lo que se les solicitó y carguen dos archivos, el Word con el ajuste solicitado y el archivo Excel que donde se desarrolle pues esta segunda entrega como tal. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok, entonces, en el caso que no hayan tenido observaciones, pues simplemente cargarán el archivo Excel. Bien, si se les hizo observaciones, como les dije anteriormente, tendrían que cargar dos archivos, el Word y el Excel. Bien, eso es lo primero. Ahora, ¿dónde ubico? Porque por ahí también alguien me preguntaba, ¿dónde ubico el Excel que se debe trabajar? Ese Excel lo ubican ustedes en el escenario 3. Ya lo había dicho, pero digamos, reitero, que en el escenario 3, en la parte de actividad evaluativa, encuentran el archivo que estábamos mirando, o sea, este PDF, y este archivo Excel. Al descargar este archivo Excel, tenemos lo siguiente. Bien, este archivo Excel contiene dos hojas, una con la información histórica de una empresa que pertenece al sector sobre el cual hicieron ustedes la investigación, es decir, comercio al por menor, ¿sí? Y en la pestaña Aves que dice empresa ABC, tienen los estados financieros proyectados. Sobre estos estados financieros es que nosotros vamos a
trabajar el cálculo del costo de capital. Y con ese costo de capital ya poder calcular los indicadores financieros. Bien, yo les preparé para este encuentro este archivo Excel que les hice unas anotaciones para que tengamos claro cómo debo trabajar con base en la explicación que nos dio la profesora Rocío. ¿Ustedes ya visualizaron esa grabación? Porque es importante que la conozcan, ya que yo voy a complementar lo que ella explicó. ¿La Sí, visualizamos? profe. Sí, Ah, ok. profe, yo tenía una pregunta Sí, sobre señor. eso. Sí, dime. Es que ella nos indicó ahí en el video, o sea, ahí decía que tomáramos el beta desapalancado con, en general, que decía el comercial por menor, pero en el Excel tenemos comercial por mayor. Entonces ahí, no Bueno, es sé que qué. ya voy para allá y yo hice este ajuste, ¿no? Acá en la parte de beta desapalancado es lo que nos diga el instructivo. De pronto cuando cargaron el archivo Excel se les fue ahí, pero nosotros hicimos la investigación sobre comercio al por menor y esta empresa debe ser de ese mismo sector. Entonces, comercio al por menor o, como lo coloqué acá, teniendo en cuenta que vamos a trabajar con el archivo de betas, que ese se descarga en inglés, vamos a ir con la opción o el mercado o el sector retail general. ¿Bien? Ah, sí, profe, es que en el Excel que yo descargué y me salió ahí No, donde dice. sí, pero por eso estoy haciendo la aclaración. Igual Ah, vamos a hacer el paso a paso, ¿sí? Para que nos quede claro a todos. Bien, entonces ya identificamos, primero, qué se debe desarrollar para esta segunda entrega. Segundo, que si hay observaciones a la primera entrega, se deben cargar dos archivos. Si no hay observaciones a la primera entrega, simplemente se carga el archivo Excel. ¿Qué archivo Excel? Pues el que descargamos del escenario 3, que es este mismo. Yo le hice pues aquí algunos ajustes para poder explicar qué es lo que deben desarrollar en esta entrega. Bien. Ahora, si nosotros recordamos, eh, en la conferencia número 2 hicimos un refuerzo para VPN, TIR y RBC, ¿sí recuerdan? Para el quiz de esa semana. sí, señor. Entonces, en esos ejercicios me pedían calcular VPN, TIR y RBC, que es lo que nos piden acá, ¿cierto? Pero en esos ejercicios, digamos que de una vez me entregaban un flujo de caja, ¿sí? Año 1, muy bien. Hagamos un ejemplo aquí rápido a 4 años. Bien. Nos podrían decir, creo que había un ejemplo que hablaba de $65,000. Bueno, dejemos esto en monedas rápidamente. Me decían que, por ejemplo, en el año 1 tenía un retorno de 25,000, sumémosle a 10,000 al anterior, a ver cómo nos va. Bueno, de 10,000. Bien, digamos que este fue el flujo de caja que nos dieron en esos ejercicios. Adicional al flujo de caja donde la inversión siempre es negativa, recuerden, me dan una tasa de descuento, ¿sí? Entonces me podían decir, bueno, la tasa de descuento es del 18%. ¿Mm? Ya con el flujo de caja y con la tasa de descuento ya podía calcular el BPN sin ningún problema. ¿Cómo lo calculábamos? Esto, pues si no lo recordamos, les invito a revisar la grabación de la conferencia número 2. Lo voy a hacer con BPN como para contextualizarlos. Aquí lo que yo les sugería era calcular ese BPN utilizando la función financiera BNA, donde dentro de esa función me pedían la tasa de descuento, los flujos futuros y al final tenía que sumarle la inversión inicial. Realmente era restarla porque está negativa. Si recordamos esta casuística, ¿sí? Sí, señor. Ok. Aquí nos toca hacer lo mismo. El tema es que tengo que tener cuidado con qué flujo de caja debo trabajar y cómo hago para calcular la tasa de descuento. La tasa de descuento es el mismo WACC que vamos a calcular. ¿Bien?
Entonces, lo primero, ¿de dónde saco el flujo de caja? Para poder calcular este BPN. Este ya me lo da el archivo. Si ustedes se dan cuenta en el que descargaron, bueno, esta parte no está, pero en el archivo que descargaron, aquí ya les dejan listos el flujo de caja. ¿Qué está vacío? La inversión inicial. Entonces, para la inversión inicial, yo les propongo que sumen la inversión en activo fijo bruto. Recuerden que nuestro año cero va a ser el 2019, ¿sí? Aquí voy a sumar el activo fijo bruto y a eso le voy a sumar el capital de trabajo. Bien. Normalmente, cuando uno presupuesta, digamos, en una inversión, normalmente tiene en cuenta la maquinaria y digamos que, bueno, la maquinaria, muebles y enseres, equipos de cómputo, y de cierta forma, que es una medida, digamos, muy adecuada, se proyecta el capital de trabajo de los primeros 6 meses, por ejemplo, ¿sí? O sea, los sueldos, las materias primas, todo eso se toma como un capital de trabajo y eso se incluye dentro de la inversión. Por eso, para esta oportunidad yo les recomiendo, dentro de ese flujo de caja, tomar la inversión sumando el activo fijo bruto y el capital de trabajo. ¿Ok? ¿Ahí hay alguna pregunta? ¿No? No, señor. Profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias. Dime. Profe, qué pena, es que yo sí le quiero hacer no tanto con respecto al tema de las fórmulas, sino, por ejemplo, el tema de dónde sacamos el riesgo país. Bueno, pero espera. Yo espera. le envío Ven, espera. señor. Es que no hemos llegado Sí, allá, señor. ¿sí? O sea, ¿cuál es el Disculpe. objetivo de hoy? Como organizarnos y entender paso a paso qué es lo que toca hacer, ¿sí? Por ahora, Ok. al final, les estoy explicando es qué pide el ejercicio. El ejercicio me pide calcular un BPN, un TIR, una RBC y un FRI, ¿cierto? Para Sí, estos sí. necesito un flujo de Gracias. caja. Eso es lo primero. O sea, ¿de dónde saco el flujo de caja? ¿Sí? Eso es lo que estamos validando hasta ahora, ¿sí? El flujo de caja, cuando ustedes descargan el archivo, les aparecía esta parte, pero esto no, ¿sí? Lo primero que debemos tener claro es de dónde se saca la inversión para poder hacer el ejercicio de cálculo de BPN-RBC. Entonces, ahí les estoy sugiriendo sumar al activo fijo bruto el capital de trabajo, ¿bien? Ese activo fijo bruto, si ustedes tienen tiempo para analizarlo y rastrean los precedentes de la fórmula, dicen que es la suma de estas 4 partidas. ¿Esas 4 partidas qué es? ¿O a qué corresponde? A maquinaria y equipo. Recuerden la conferencia que hicimos de estados financieros. Esos son activos de propiedad, planta y equipo, maquinaria y equipo, equipo de transporte, equipo de oficina, muebles y enseres. Eso es lo que ellos colocan acá como activo fijo bruto. ¿De qué año? Pues obviamente del año 2019. ¿Bien? De igual forma, ellos calcularon por allá un capital neto de trabajo y lo que yo hago acá simplemente para tener mi flujo de caja completo es sumar esos dos valores. Entonces, primer problema resuelto, el problema del flujo de caja. ¿Estamos? Recuerden que vamos paso a paso, ¿sí? Sí, señor. Gracias. Ya teniendo el flujo de caja, ahora sí me voy a preocupar. ¿Por qué? Por la tasa de descuento, ¿sí? La tasa de descuento, en este caso, es el costo promedio ponderado de capital, ¿sí? O el mismo WACC que vamos a hallar. Bien. Ahora, vamos a ver de dónde sale esta tasa. Porque acá nosotros vamos a calcular 5 WACCs, es decir, un costo de capital para 2019, 2020, 2021 hasta 2023. Entonces, cuando ya tengamos esos valores, lo que vamos a sacar es un promedio de ellos para poder utilizar una única tasa. Bien.
Pero vamos paso a paso. Para 2019 necesito calcular el WACC. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Que hagamos todo el ejercicio completo para 2019 y ustedes lo repliquen para los demás años. Bien, ya teniendo claro un año, me queda mucho más fácil desarrollar y completar la información. Aquí yo les traje unos links que vamos a utilizar ahorita, dentro de ellos los que preguntaba Marta, ¿sí? Del riesgo país. Ya ahorita vamos para allá. Bien. Lo primero que nos hablaba la profesora Rocío, que digamos en esa sesión TAP, digamos por tiempo no alcanzó a explicar todo, ¿sí? Es que el tema del WACC, si lo voy a exponer de la forma adecuada, pues lleva su tiempo. Ella nos explicó muy bien cuál era la importancia del WACC. Nos decía que para calcular el WACC necesito dos costos, el costo del patrimonio y el costo de la deuda. Esto lo saqué de esa presentación. ¿Sí recuerdan esta fórmula? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, básicamente el WACC lo que combina es el costo del patrimonio y el costo de la deuda, pero para entenderlo un poquito mejor. Digamos que yo soy un emprendedor, voy a, no sé, a invertir para crear una microempresa de fabricación de ropa para gatos, por poner cualquier ejemplo, ¿sí? Ese es mi emprendimiento. Para eso yo necesito 20 millones de pesos, ¿m? Para poner a andar ese proyecto. Pero resulta que yo, digamos, haciendo un esfuerzo importante, logré conseguir 5 millones, yo como emprendedor. ¿Qué significa eso? Que como necesito 20, me faltan 15. Entonces esos 15 los voy a adquirir a través de un crédito con una entidad financiera. La mayoría de los emprendimientos tienen ese componente de inversión o de financiación mixta, donde hay un dinero que coloca el emprendedor y otro dinero por el cual se endeuda. El costo de la deuda o el caso de T, pues digamos que es relativamente fácil cuando yo conozco el precio o el valor por el cual se está endeudando la persona y la tasa, ¿sí? Pero para este costo, pues hay otro procedimiento, como en este caso, que no nos dan esos valores. Ya ahorita vamos para allá. Pero el otro gran costo que yo debo calcular es el costo en el que está incurriendo el emprendedor por invertir esos 5 milloncitos, ¿sí? En su proyecto. Ese también tiene un costo asociado y por eso es que acá ese costo asociado, que en otros textos se conoce como costo de la oportunidad, ¿sí? Tiene que tener unas variables macroeconómicas relacionadas a, por ejemplo, el riesgo en invertir en ese sector específico, que es lo del beta desapalancado, y la tasa libre de riesgo y la tasa libre y la tasa de mercado. Bien. Entonces, fíjense que el WACC combina esos dos costos, tanto el de invertir, el que invierte el emprendedor, en este caso el costo de capital propio, y por el otro lado el costo del endeudamiento. Bien, eso digamos que fue lo que explicó la profe Rocío. Bien, como les decía, vamos a iniciar con el costo de la deuda. O sea, para WACC necesito costo de patrimonio y costo de la deuda, que yo los coloqué acá en verde, como se pueden dar cuenta. ¿Sí? Entonces, vamos primero a calcular el costo de la deuda. Como yo no tengo acá claro en cuánto se endeudó la empresa y con qué tasa, pues me toca recurrir a uno de los métodos que explicó la profesora Rocío. Ella explicaba dos métodos, ¿recuerdan? Uno donde partíamos de una cantidad de endeudamiento y unos porcentajes de deuda. Ella hacía por allá un promedio ponderado, bueno. Y el otro es cuando no tengo esa información, pero sí tengo estados financieros sobre los cuales calcular esos valores. Entonces, como esa segunda opción es la que nosotros manejamos acá, vamos a ir con cada una de estas partidas. Lo primero que ella nos pedía en esa metodología era calcular la deuda con costo financiero, ¿sí? Esa deuda con costo financiero, y la denoté con D, porque esa la vamos a utilizar acá más adelante en el beta apalancado, ¿sí?
la voy a sacar del balance general. ¿De cuál balance general? Pues del año 2019, que para nosotros es el año 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Sí, profe, Esa, pero ¿sí? Dime. profe, ¿por qué le quedó tan alto la deuda del costo financiero? Es que a mí me dio 510. No, es que ya voy para allá. Ah, ok, perdón. Entonces, Creí que acá, ya era el resultado. fíjense que aquí yo tengo una suma. ¿Sí? Entonces, esta deuda con costo financiero, y no se estresen, yo les comparto este Excel cuando terminemos. ¿Bien? Este costo, esta deuda con costo financiero es la suma de varias partidas. ¿Sí? La profesora Rocío nos decía que en esta deuda con costo financiero, como su nombre lo dice, pues debo incluir los pasivos que tengan de cierta forma un costo financiero. ¿Cuáles? De primera mano tengo estos dos, que son las obligaciones a corto plazo financieras y las obligaciones financieras de largo plazo. Ahora, ¿por qué incluyo la parte de proveedores? Resulta que si yo sumo, como nos decía Ana, si yo sumo nomás estos dos, me va a dar una deuda de 510 y el costo financiero es de 460. Estaríamos hablando casi una tasa del 90 y algo por ciento. No tiene sentido que yo tenga un costo financiero tan alto, ¿sí? Con un crédito tan bajo. Bien. La profesora Rocío en una parte de la sesión TAP decía que algunas empresas financiaban a sus proveedores con créditos bancarios. Entonces, en este caso podemos asumir que ese valor tan alto financiero, ¿sí? De gasto financiero se genera porque la deuda es alta. Entonces, ahí podemos deducir que yo tengo que incluir la partida proveedores dentro de esa deuda con costo financiero. Por eso es que al sumar me da un valor de 4.115. ¿Ahí es clara esa parte? Sí, señor profe, gracias. ¿Ok? Ahí vamos despejando dudas. Bien. Ahora, ¿qué sigue? El patrimonio. ¿Por qué necesito el patrimonio? Porque por acá abajo, en el beta apalancado, necesito esa variable de patrimonio. ¿Sí? En este caso, el patrimonio también lo saco del 2019, del balance general, del total patrimonio, 449. Ahí está. Ese está muy sencillo. ¿Cuál es el total del capital invertido? La suma de esos dos valores, de la deuda más el patrimonio. Bien. El gasto financiero, como lo hablamos en esa clase o en esa conferencia de estados financieros, el estado de resultados se divide en dos. Una parte que es la operativa, ¿sí? Lo que vemos acá con azul, y una parte que es la financiera. Entonces, la parte financiera, pues va todo lo relacionado a ingresos o salidas de temas que no tienen relación con la operación, ¿sí? Entonces, en este caso, los costos o gastos financieros se generan por un endeudamiento que tuvo la empresa. ¿Cuál endeudamiento? Pues ya dijimos que el de 4.115, pues en la escala que se está manejando dentro del archivo Excel. Entonces, el costo financiero o gasto financiero será 460. ¿Ok? Ahora vamos a empezar a alimentar las celdas que me faltan. ¿Cómo saco ese K sub D, que es el que yo necesito al final para calcular el costo del endeudamiento? Dividiendo los gastos financieros entre la deuda con costo. Bien, ahí ya determino yo
que la empresa en algún momento se endeudó en 4.115 millones, digámoslo así, y que para ese endeudamiento el banco, la entidad financiera, le cobró el 11,2% efectivo anual. ¿Es claro? ¿Hasta ahí? Sí, Sí, señor. profe. Sí, señor. Ok. Entonces, si ven la analogía, o sea, cuando la profesora ya nos explicaba dos métodos, uno era conteniendo las deudas y los porcentajes y el otro era con los estados financieros. Pues al final, yo puedo concluir, mire, la empresa se endeudó en 4.115 millones y lo que le cobró la entidad bancaria fue el 11,2. Hasta ahí vamos bien. Pero el caso de T o el costo de la deuda tiene en cuenta que la tasa de impuestos, ¿sí? ¿Cuál es la tasa impositiva que vamos a manejar? Yo les propongo que manejemos la que la profesora trabajó en el TAP. Y esto lo vamos a replicar para los demás años, ¿bien? Porque no tengo la certeza de cómo se va a comportar ese tema. Aunque, digamos, ese no varía tanto, digamos que hace unos 5 años estaba en el 33%, no varía mucho, lo vamos a dejar así constante para los demás años. Ahora, como necesito el K sub de T para aplicarlo en la fórmula del WACC, ¿cómo lo calculo? Aquí está la fórmula, ¿sí? El K sub de T es el costo de la deuda, ¿sí? Por 1 menos el tax o tasa impositiva o tasa de impuestos. ¿Ok? Ahí ya obtengo el costo de la deuda. ¿Hasta ahí preguntas? Perfecto, Perdón, profe. ¿Vamos una bien? duda. ¿Sí? Una duda, profe. O sea, nos dices que dejemos la tasa del impuesto de renta para la tasa de impuestos fija para todos los años, sin importar la Sí, variación que haya tenido. sí, porque no sabemos a futuro cómo se va a comportar esa variable. Como les decía, pues no es una variable que cambie mucho como la inflación, ¿sí? Porque la inflación hace unos años estaba entre el 4 y el 5, ya vamos en el 13%, mientras que esta se ha mantenido estable. Entonces, por eso, digamos que en mi concepto no veo que sea errado, pues dejarla así, digamos, fija. Fija. ¿Estamos? Sí, sí, porque pues solo ha subido 2% comparado con Sí. el 2019. Ah, ok. Sí, entonces Gracias, profe. dejémosla así para no enredarnos. Estos sí van a ir cambiando, ¿sí? Estos sí van a ir cambiando. Porque, por ejemplo, ustedes dirán, bueno, ¿cómo saco el dato para 2020 de la deuda con costo financiero? Yo preguntaría eso. Entonces, ¿de dónde salió este valor? Ya dijimos que de sumar las obligaciones financieras a corto plazo, las de largo plazo y los proveedores. Entonces, si yo quiero sacar ese dato para 2020, pues, ¿qué tengo que hacer? Aquí al ladito, en esta misma hoja, tengo, bueno, quitemos esta fórmula por acá, quitar flechas. Bien. Fíjense que acá están los estados financieros antiguos. Ahí les hicieron pues unos análisis verticales y horizontales, ¿sí? Pero al ladito, voy a dejar inmovilizado esto como para que nos ubiquemos. Vista. Al lado están los estados financieros proyectados para 2020, 21, 22 y 23. Como para este valor de deuda de 2019, yo sumé las obligaciones financieras a corto y largo plazo a los proveedores, pues para 2020 voy a hacer lo mismo. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué haría? Voy a ubicarme en mi balance de esos años y voy a buscar los pasivos. Entonces fíjense aquí está obligaciones financieras a corto plazo para 2020, o sea, tendría que tomar el primero, más los proveedores, más obligaciones a largo plazo. Y ahí ya tendría el dato de 2020. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, Gracias. aquí lo voy a borrar, pero
Ya tienen claro cómo lo calculo. Y por eso les digo que todos estos valores tienen que cambiar, ¿sí? Por eso les voy a dejar la tasa de impuestos fija, porque es así, no hay un criterio que yo les pueda decir, bueno, aumenten esa tasa en el 1% anual. No, por eso lo vamos a dejar acá quietica. Pero estos valores sí van a cambiar con la misma lógica que estamos trabajando. ¿Bien? Si ya me piden, en este caso, el segundo ítem, que es el patrimonio, pues y buscaré el patrimonio de 2020, el de 2021, etcétera, etcétera. Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Voy a movilizar nuevamente paneles. Sí, señor. Ok. Bien. Ya tengo la primer variable grande para poder calcular el WACC. ¿Sí? Vamos con la segunda, que es el costo del patrimonio. El costo de que el inversor incurre al colocar su dinero en dicho proyecto. La profesora Rocío les indicó muy bien por qué se tomaba una tasa libre de riesgo. Esta tasa libre de riesgo va asociada, o más bien es el rendimiento de activos seguros. ¿Cuáles son los activos seguros? Se consideran activos seguros los bonos que emite cada país. En el caso colombiano, los TES, títulos de deuda pública. En el caso de Estados Unidos, los bonos que emite el Tesoro de Estados Unidos, ¿sí? El rendimiento del mercado, como ella lo explicaba, es el rendimiento de las acciones o de los índices de cada bolsa de valores. Como se va a trabajar los bonos de Estados Unidos, pues se va a trabajar en consecuencia el rendimiento del indicador SIP, que es Standard & Poor's 500 de la Bolsa de Nueva York. Y adicional a eso, se va a tener en cuenta la unidad de riesgo o el riesgo de invertir en un sector específico, que para nuestro caso, como la empresa pertenece al comercio al por menor, vamos a tomar como referencia el sector retail general. ¿Bien? Ahora, ¿de dónde saco esta información? Lo vamos a hacer rápidamente porque ya la profesora lo explicó, pero aquí yo tengo los links. ¿Bien? Vamos a mirar. Vamos a calcular o a mirar de dónde puedo sacar la tasa libre de riesgo en primera instancia. Entonces, abro, voy a ese link. Recuerden que esta página es construida por el docente de la Universidad de Nueva York de apellido Damodaran. Él es de origen hindú. Y lo que hace él es que a través de modelos estadísticos, matemáticos y probabilísticos calcula una serie de información que de cierta forma calcula el riesgo de invertir en un sector específico. Profe, ¿Sí? es que, bueno, este mismo tema casi lo estamos viendo, digamos, en gerencia financiera, lo digo por mi parte, Sí. estamos viendo exactamente lo mismo. En cuestión, digamos, de tasa libre de riesgo de Damodaran, hay un valor en negativo, lo cual genera un WACC negativo. Pues la profesora de financiera decía que, digamos, no podría dar un negativo porque son pérdidas. Entonces, sí quisiera saber acá si igualmente, si da el WACC negativo, no pasa nada. Para allá vamos. Todavía no he llegado allá. Bueno, profe. Es que vamos a tomar un promedio. ¿Bien? Entonces, Ok. vamos a mirar de dónde descargo la información. Entonces, data, eso está en inglés, ustedes lo pueden traducir si quieren, current data o datos actualizados. Y en primera instancia voy a ir a los retornos históricos del Tesoro de Estados Unidos, ¿sí? Cuando le doy la opción descargar, él me genera, vamos a guardar esto de una vez en la carpetica que les voy a compartir, de 15. Histórico. Ok. Este archivo me va a detallar, como lo explicaba la profe Rocío, la información histórica desde el año 1928. Esta base de datos es muy interesante porque trae información de casi un siglo, ¿sí? Nosotros de toda esta información nos vamos a focalizar en estas dos columnas. ¿Bien? Esta primera es la que vamos a asociar, perdón, esta tercera es la que vamos a asociar a la tasa libre de riesgo porque
aquí indica el rendimiento de los bonos que emitió el Tesoro de Estados Unidos. La tasa de mercado la vamos a tomar con base en esta primera columna, que es el comportamiento del indicador Standard & Poor's 500 de la Bolsa de Nueva York. ¿Ok? Bien. Como, digamos, nosotros vamos a calcular diferentes años, ¿sí? Lo que yo propongo acá es que para el año 2019 tome el promedio de la década anterior, del comportamiento de qué. Estamos en tasa libre de riesgo del comportamiento de esta columna. Es decir, bueno, hay varias formas de calcularlo, ¿no? Creo que la profe Rocío les decía, tomen el 2019 hacia atrás. En mi concepto, y es sugerencia, tomen de 2018 10 años hacia atrás. Es decir, aquí lo que voy a hacer es calcular un promedio de los 10 años anteriores a 2019. Es decir, esto que estoy señalando con rojo. Bien, sacar un promedio de estos 10 años. ¿Ok? En este caso, ese promedio de esa tasa libre de riesgo me va a dar 2,28 para el año 2019. Bien, ¿qué pasa con 2020? Pues vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ya voy a correr el rango un año. Es decir, no tomo hasta 2009, sino tomo de 2019 a 2010. Y ya me va a cambiar el valor. ¿Sí ven? ¿Sí es claro? Chicos. Sí, señor. Pero pues lo explicas otra vez, qué pena, no te entendí. Bueno, repetimos. Estoy calculando la tasa libre de riesgo para 2019. La idea es que estas tasas sí cambian, ¿no? Porque el ideal es tomar la información histórica partiendo del año que estoy validando. Entonces, como estoy en 2019, voy a tomar los valores de 2018 hacia atrás, 10 años. Es una medida. Hay alguien que puede trabajar 20 años, 30 años, no hay problema, pero con un promedio de 10 años basta y sobra, ¿sí? Entonces, 10 años contados a partir del año anterior a 2019, es decir, 2018. Esta es mi propuesta, ¿no? La profe Rocío dice que incluyen 2019. No importa, lo importante es que primero estos valores sean diferentes y segundo, pues ustedes vayan modificando este rango de validación. Entonces, para 2019, repito, 2018 hacia atrás 10 años. Ahí es donde me da el promedio con el cual hallé la tasa que estamos colocando en la tabla. 2,28 es el que estamos colocando acá. Yo les decía, ¿hasta ahí vamos? Ahora sí, claro. Sí, profe. Ahora, ¿qué pasa en el 2020? Yo voy a tomar ahora un rango diferente. Entonces, no voy a tomar hasta 2009, sino voy a tomar de 2019 hacia atrás 10 años. O sea que iría hasta 2010. O sea que ya en este segundo rango no incluyo el año 2009. Es decir, para 2020, ¿sí? Para este cálculo, para esta cifra, ya voy a tener en cuenta es del 2019 hacia atrás 10 años. Entonces, obviamente, el promedio va a cambiar porque le estoy cambiando el rango de la información. Entonces, ya no va a ser del 2018 hacia atrás, sino 2019 hacia atrás 10 años. Y ya ahí sería 4,35. Y así lo van cambiando año a año. ¿De acuerdo? Ok, profe. Sí, señor. Bien. El rendimiento de mercado igual. Se maneja de la misma manera, tal cual. Entonces, me voy a volver acá. Bueno. Entonces aquí el rango que estábamos tomando lo voy a subir porque voy a tomar 2019. Entonces acá simplemente copio y tomo los 10 años, volviendo a 2019,
2018 hacia atrás 10 años, de 2018 a 2009. Y aquí me da 13,49. Estoy tomando este rango. Bien. ¿Ok? Entonces, el rango de 2019 será 2018, un año antes, 10 años hacia atrás para ambas variables. Eso es lo que estamos calculando acá. Entonces, aquí tendríamos 13,49. Este también debe ir cambiando con esa misma lógica que les di. Ahora el beta. El beta lo voy a descargar de esa misma página. Hagamos otra vez el ejercicio. Pues copio acá el link. Igual la misma ruta, datos actualizados, current data. Pero acá ya me voy a la opción betas apalancados y desapalancados por industria. Como Colombia es una economía emergente, vamos a ir a la opción 5. All Emerging Markets, ¿sí? Ese también se los voy a guardar y se los voy a enviar para que ustedes pues lo tengan ahí a la mano. Bien. Este archivo, que también lo trabajaron con la profesora Rocío, me dice la unidad de riesgo para invertir en cada sector. Si este beta, en este caso vamos a tomar el beta desapalancado, si ese beta es menor a 1, significa que el riesgo es bajo, si es mayor a 1, el riesgo es alto, si tiende a 1, el riesgo medio. Bien. Aquí, pues obviamente están los sectores en inglés. Como les dije, vamos a trabajar con el sector Retail General. Está por acá, sí. ¿Ok? Lo cual me indica que ese beta que debo tomar desapalancado es 0,59. O sea que acá voy a relacionar ese dato. ¿Ok? Ahora, como este tampoco tengo la, digamos, la certeza, ¿sí? ¿Te puedes ubicar ahí en el de Damodaran que estás? ¿Sí? Ahí, qué pena yo traerle el tema de la profe financiera. Ella decía que los datos de ahí eran de 2023. Y al final de la columna estaba lo de todos los años, en ese mismo archivo. Sí, de acuerdo. Esa puede ser Entonces sería una... 0,90. Sí, digamos que es válido. Digamos que yo me estoy basando con la metodología que les explicó la profesora Rocío, pero también es válido. Entonces tú puedes tomar estos valores que ya están, Sí, porque eso sería de digamos, los 4 años proyectados. y 2023 el que estás diciendo, porque ese Ok. supuestamente es el de ahorita. No, perfecto, está bien. Puedes hacerlo de las dos maneras, ¿sí? Ok. O utilizar este, es válido, dejarlo acá fijo, o ya que él nos da aquí como pero mi pregunta es, ¿estamos seguros que este beta es desapalancado? Porque yo de verdad yo los veo altos. Sí, Pero o sea, Es digamos, que la lo que no, profesora habló que utilizáramos el beta apalancado de 0,59 para todos los años sí. y tal vez fue el mismo tema, que sí, posiblemente se veían demasiado altos. sí, es que eso es lo que me causa curiosidad. La verdad, yo nunca utilizo este, ¿sí? Siendo Mm, sincero. ok. Porque, digamos, no me crea tanta certeza. Lo que yo sugiero y que creo que es el mismo concepto que les dio la profesora Rocío es manejen este constante, ¿sí? Porque después ese beta voy a tener que apalancarlo. Entonces, lo que me causa duda es que si este beta es el apalancado o el desapalancado. Yo pensaría que ya es apalancado, pero ahí sí estaríamos cometiendo un error. Mejor dicho, para no enredarnos y manejar de pronto un estándar, Manejamos el mismo. todos manejemos el 0,59 como para no enredarnos, ¿bien? Y este lo
utilizas para todos los años. ¿Ok? Ok, Entonces, ok. recuerden, aquí para el K sub de T, el que mantiene fijo es la tasa de impuestos. Aquí voy a mantener fijo el beta. ¿Bien? Y el riesgo país, ahorita que lo calculemos. Los dos demás sí tienen que ir cambiando. Aquí, ¿qué hice después de tener el beta? Pues aplicar la fórmula, ¿cierto? Que nos daba la profesora Rocío y que nos decía que tuviéramos mucho cuidado con los paréntesis, por eso se las ayudé a formular ahí. La idea es que ustedes después la corran. Obviamente aquí pues me da con error porque no están datos completos. Simplemente es comparar, como les decía, la deuda, el patrimonio y obviamente el beta con la tasa de impuestos, pero eso ya está formulado. De igual forma está formulado la fórmula del caso B, que esas sí se las traje acá, para que estuviéramos ahí visualizando la fórmula como tal. Simplemente reemplacé la tasa libre de riesgo, la tasa de mercado y el beta apalancado. Aquí trabajamos es con el beta apalancado, que es básicamente traer ese beta puro a mis estados financieros. ¿Bien? Ahora, el riesgo país. Era la pregunta que había por ahí. Este va por acá mejor. El riesgo país, pues yo lo puedo consultar de varias fuentes. Una de las más confiables es Ámbito. Entonces, ahí copian y pegan ese link y podemos ubicar, bueno, aquí me muestran el resultado de Argentina, que por cierto están allá con una inflación alta. Vamos al caso colombiano. Y acá la idea es que siempre nos vayamos con este valor que dice último, ¿sí? Último. Y lo dividamos en 100, ¿ok? Es decir, que aquí estaríamos hablando de una tasa del 3,81%. ¿Es claro, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Bien. Y este también, Perdón, igual el riesgo país lo utilizamos para todos los años, como sí, sea. ahí va, Ah, de ok, ahí va. gracias. Entonces, copio, al igual que el beta, desapalancado no les puedo dar como, pues, la certeza que no va a cambiar o que sí va a cambiar o en cuánto va a cambiar. Entonces, para esas dos variables manejemos los fijos. Creo que la profesora Rocío en su metodología no incluyó riesgo país, pero digamos lo incluimos en esta oportunidad porque la plantilla lo exige. ¿Estamos? Por último, para sacar un único valor de K sub B, pues sumo estos dos. Bien. Y ya teniendo el K sub B y el K sub de T, ¿qué me falta? Pues calcular esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula, yo se las planteé acá. También, pues, les quise ayudar con eso porque si yo me llego a equivocar acá en un paréntesis, pues me cambia totalmente el resultado. Entonces, se combina los K sub B y el K sub D hallado con el patrimonio y la deuda financiera. ¿Bien? Ahora, como ustedes van a repetir ese ejercicio, al final ustedes van a tener 1, 2, 3, 4, 5 tasas o 5 WACs. Para poder calcular el BPN y el RBC, bueno, para los indicadores financieros, necesitan una sola tasa. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Un promedio. Creo que también la profe les recomendaba eso. Saquen un promedio ya cuando tengan listas todas las tasas, ¿no? Porque si no, aquí me va a dar me va a desvirtuar el valor porque hay estas celdas que no tienen valores. ¿Estamos? Entonces, acá se debe sacar un promedio de los WAC hallados para tener una sola tasa. Y esa tasa, pues, será la tasa de descuento que ustedes deben aplicar en el WAC y, por ejemplo, para el caso del RBC. ¿Ok? Entonces ya solucionamos el problema del flujo de caja, que es este. Aquí les ayudé con la inversión. Y ya tenemos claro de dónde sale la tasa de descuento, ¿sí? Que es esta parte. Para, al final,
poder calcular estos indicadores financieros. Obviamente la TIR no necesita tasa de descuento, pero sí necesita el flujo de caja. ¿Ok? Igual el PRI. ¿Estamos? Sí, señor. Creo que ya con eso nos queda claro. O ahora sí, ya después de haber terminado, ¿hay alguna pregunta, duda? No sé. No, señor. Muchas gracias. ¿Todo claro? Como el agua del río Bogotá. ¿Sí? ¿Cristalino? Totalmente. Cristalina, sí, señor. Entonces, ese era el objetivo de hoy, chicos. Ah, bueno, a mí se me ha olvidado. Por favor, ayúdenme con la asistencia. Recuerden que la asistencia la licenciamos por módulos. Asistencia a encuentros. Y ahí tienen que diligenciar la herramienta, que en este caso es Teams, mi nombre, ¿sí? Monroy Juan. Y el tema en esta oportunidad es segunda entrega, porque nos focalizamos hoy, ya que la profesora Rocío no alcanzó a explicar todo, pues nos focalizamos en complementar esa explicación de la sesión TAP. Les doy unos segunditos para que, por favor, hagamos esta gestión. Profe, perdón, ¿el tema cuál fue? Segunda entrega. Segunda entrega, sí. Segunda entrega del PIFO, segunda entrega. Ahí ya se entiende que nos focalizamos en explicar el desarrollo de la segunda entrega del proyecto de investigación formativa. Entonces, estos archivos que estamos trabajando, ¿sí? Aquí les quité pues la parte digamos, del ejemplo que les puse para que no se confundiera. Esto pues igual yo se los voy a compartir si quieren, pues pueden trabajar sobre esta plantilla, no le dio problema. O si ya tienen adelantado algo, pues simplemente cambian los valores de acuerdo con la metodología que les indiqué. Aquí recuerden que yo les dejé valores fijos, lo demás sí tienen que ustedes calcularlo. ¿Ok? Sí, Les señor. voy a Gracias. guardar esto de una vez. Este también. Este también, que es el de los retornos. Obviamente aquí yo les señalé para el 2019, ¿no? Entonces ustedes tienen que ir corriendo el rango, recuerden eso, ¿no? Bien. Recuerden también, chicos, ya para terminar, que ustedes, o yo les configuré digamos, pantalla de inicio para que les aparecieran los 3 últimos anuncios. Pero, obviamente, yo les he enviado más de 3 anuncios. Si yo quiero mirar, por ejemplo, la grabación de la conferencia 2, donde les hablaba de VPN-RBC, que sería muy importante que la revisaran. Entonces, van a anuncios, ¿sí? En anuncios, por allá en la segunda semana les envié un mensaje que hablaba de la relación de los links de las grabaciones. Si entran ahí, yo les tengo una tablita donde les doy la fecha, el tema y el link de la grabación de lo que se trató en esa conferencia específica. Entonces, la idea sería que si es posible o si tienen dudas del cálculo de VPN-RBC, pues lo revisen. Este link que hicimos el día 18 de marzo. ¿Ok? Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, eso era básicamente lo que pues les quería comentar. Espero que ya con esta explicación tengamos claro el concepto y cómo se debe desarrollar esta segunda entrega. Sin embargo, como siempre les digo, si tienen dudas, inquietudes, no duden en escribirme, por favor, siempre al correo electrónico de la plataforma, ¿no? Porque he recibido algunos correos a mi correo personal, o sea, el correo corporativo del Poli, y a veces como me llegan tantos
correos de pronto se me pierde y pues la idea es poderles dar respuesta en el menor tiempo posible. Por eso siempre les recomiendo que, igual aquí les comparto, siempre les recomiendo que las inquietudes, dudas las hagamos por la opción bandeja de entrada, ¿ok? Del módulo. Ya todos diligenciamos la asistencia. Sí, profe. Ok, muy bien. Listo, muchachos. Entonces, por hoy vamos a dejar así. Voy a detener la grabación.